Buenos días. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Gracias. Bien, chicos. Esta semana, bien, toca revisar lo que viene a ser lo que es la semana 5, nutrición, bien. Dentro de ello vamos a encontrar lo que vienen a ser los procesos de fotosíntesis, respiración a nivel mitocondrial y también la respiración a nivel sistémico, bien, el aparato respiratorio en sí. Entonces, iniciamos con los conceptos de nutrición. ¿Qué viene a ser la nutrición en sí? La nutrición viene a ser la forma en la cual los seres vivos van a ganar lo que se conoce como materia y también adquirir energía. Bien, dentro de los tipos de nutrición, nosotros vamos a encontrar a la nutrición autótrofa, realizada principalmente por organismos fotosintéticos tales como las plantas, algunas bacterias e inclusive algunos protozoos, bien, llamados así protozoos holofíticos, ya que realizan fotosíntesis de manera similar a las plantas. Esta nutrición autótrofa tiene la capacidad de crear su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el CO2, que es el principal gas, y también, por ejemplo, con agua, ¿bien? Utilizando ambos compuestos para fabricar azúcares, proteínas y lípidos. Por otro lado, tenemos a la llamada nutrición heterótrofa, que es la que nosotros comúnmente realizamos. Pero esta nutrición heterótrofa tiene un concepto básico. Los organismos, bien, no van a fabricar sus alimentos, no van a fabricar sus nutrientes, sino que ellos se van a encargar de poder asimilar los alimentos, bien que han sido fabricados por otro tipo de organismos, ya sean organismos autótrofos, bien, ahí tenemos a los herbívoros, o ya sean otros organismos heterótrofos, por ejemplo, un carnívoro consumiendo a otro carnívoro, un carnívoro consumiendo a un herbívoro. Dentro de la nutrición heterótrofa, nosotros vamos a presentar dos tipos. Los holozoicos, aquellos que tienen un sistema, bien presentan una manera en la cual van a convertir los llamados alimentos en nutrientes. ¿Bien? Como por ejemplo nosotros. Nosotros hoy día hemos tomado un desayuno temprano, hemos comido un pan, hemos tomado tal vez un poco de queso, quizás por ahí alguna palta, algún tipo de verdura, ¿bien? Todo esto está bajo la forma de alimento, una materia altamente compleja. Gracias a nuestro sistema digestivo, vamos a empezar a degradarlo hacia la forma de nutrientes. Por ejemplo, si han comido pan, viene a ser una materia compleja llena de polisacáridos. A nivel de la boca intestinal va a ser degradado hasta la forma de monosacáridos para que recién sea absorbido y aprovechado. Si hemos comido algún tipo de proteína, un poco de palta, tal vez un huevo duro, un huevo frito, bien, nuestro estómago se ha encargado, junto también con el intestino y el páncreas, de poder disolver todas esas proteínas hacia la forma básica de aminoácidos y recién los intestinos lo absorben. Cualquier tipo de grasa, gracias con la acción de la bilis y las enzimas pancreáticas, también han sido degradadas a la forma de alcoholes y ácidos grasos. Bien, entonces los holozoicos van a convertir esa materia compleja llamada alimentos, bien, hacia la forma de nutrientes para recién aprovecharlos. Profe, ¿qué pasa si no llega a la forma de nutrientes? Tu cuerpo no puede asimilarlo y tiene problemas con eso. Por ejemplo, tal vez aquí haya personas intolerantes a la lactosa. Toman leche, consumen estos productos lácteos y como tu cuerpo no puede separar a este disacárido llamado lactosa, empieza a generarte gases, empieza a generarte cólicos y no le queda otra que eliminarlo. Bien. Por otro lado, tenemos a los saprófagos. A diferencia de los holozoicos, los saprófagos no cuentan con un sistema que pueda convertir alimentos a nutrientes, sino que ellos deben esperar a que la naturaleza, la humedad, el pasar del tiempo o tal vez la liberación de enzimas de manera externa empiecen a degradar la materia orgánica y los nutrientes se formen de manera externa para recién absorberlos. Bien, se alimentan de materiales orgánicos en putrefacción por absorción. Pero aquí hay que aprender a diferenciar, porque en este tipo de preguntas nos pueden preguntar, por ejemplo, sobre los carroñeros. Si por ahí, digamos, te mencionan, tenemos un ave carroñera que se está alimentando de un animal muerto, ¿qué tipo de nutrición presentaría, chicos? ¿Holozoico o saprófago? No.
Holozoico, no puede ser saprófago, profe, pero está comiendo un animal muerto. Es correcto, pero si lo está comiendo se le considera carroñero porque no caza, sino que espera que el animal muera y recién lo aprovecha. Y tiene un sistema digestivo que va a convertir esa carne, todo lo que está consumiendo, en nutrientes. El término saprófago únicamente se está aplicando para lo que vienen a ser hongos y bacterias, ¿bien? Organismos que no presentan ese sistema digestivo y que deben esperar a que la naturaleza, bien, o tal vez la liberación de enzimas de manera externa, recién conviertan el alimento en nutriente para que lo aprovechen. Y entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Si tiene un sistema digestivo y lo está empleando, automáticamente es holozoico. Bien, ok. Entonces, chicos, ya adentrando directamente en el tema, empezamos con la primera parte, bien, con la nutrición autótrofa y el ejemplo más claro, la llamada fotosíntesis. Ya desde colegio, ustedes están familiarizados con lo que vendría a ser el proceso fotosintético e incluso se han aprendido de memoria la fórmula de la fotosíntesis, en la cual yo introduzco, bien en la planta, 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua y gracias a la clorofila, bien que puede aprovechar la energía luminosa, la planta convierte estos 6 carbonos, bien en carbonos orgánicos, en una molécula de glucosa. Gracias a eso también se va a liberar oxígeno y se va a liberar agua en el proceso. Bien, pero esta es una fórmula, como les digo, de colegio. De por sí muchos creen, incluso cometen el error de pensar que por fotosíntesis únicamente se obtienen azúcares, únicamente carbohidratos, y no es así. Por fotosíntesis también puedes formar proteínas, vas a formar aminoácidos, también puedes formar lípidos, bien bajo las formas separadas, alcoholes, el glicerol y las cadenas de ácidos grasos. Profe, entonces, ¿de qué depende? Depende, como vamos a ver, de una molécula muy importante, el fosfogliceraldehído, y depende de la cantidad de carbonos que ingresan. Este siempre va a ser tu indicativo. Por ejemplo, aquí entraron 6 carbonos. La molécula que sale presenta 6 carbonos, y en este caso, una glucosa, una hexosa. Pregunta, chicos, si te metías 5 carbonos, un ejemplo de una molécula que pudo haber salido, en lugar de glucosa, que podemos haber formado con 5 carbonos. Una pentosa, profe, un ADN, un ARN, correcto, ribulosa, ribosa, así es. Bien. Entonces, esto es la fórmula general, la que más se entiende para formar azúcares, pero recordar, no se limita a eso. Bien, puede formar otro tipo de compuestos orgánicos. ¿Dónde ocurre el proceso fotosintético? Ya saben, a nivel de los órganos fotosintéticos, bien principalmente las hojas, pero también puede llevarse a cabo a nivel de los tallos verdosos, bien, siempre y cuando haya la presencia de células en cuyo interior encontremos a los llamados cloroplastos, bien. A nivel de las hojas, como han visto la semana anterior analizando tejidos, estas se encuentran cubiertas por la epidermis y también por una cutícula, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, bien. En la parte inferior encontramos a las estructuras conocidas como estomas, bien con las células oclusivas o células guardianes. Por debajo de la parte superior encontramos al parénquima clorofiliano, bien, en la zona media, y este parénquima clorofiliano se caracteriza por eso, porque sus células presentan abundantes cloroplastos, y estos cloroplastos con la característica clorofila. Bien, dentro de ellos se van a llevar a cabo dos procesos que ustedes ya, bueno, conocen de manera general, la llamada fase luminosa, la fase fotodependiente y la fase oscura, o también conocido como el ciclo de Calvin. Entre ambos van a intercambiar constantemente una serie de moléculas y todo esto con la finalidad de que a nivel de estos órganos fotosintéticos, bien, se produzcan lo que vienen a ser los compuestos orgánicos. Entonces, chicos, esto es de manera general. Empezamos recordando lo que vienen a ser las estructuras del cloroplasto, bien, y vamos por aquí. Recordar que un cloroplasto, según la teoría endosimbiótica, asemeja bastante a lo que vienen a ser las bacterias. ¿Y eso por qué? Porque presentan, número uno, doble membrana. Membrana externa, una membrana interna. Esta membrana interna forma repliegues internos y esos repliegues internos se les conocen como tilacoides. Bien, aquí vemos a tilacoides que están agrupados, tilacoides en grana cuando están uno sobre otro. La membrana intertilacoide, se lo han puesto aquí tilacoides intergranas, bien esta membrana que los une, y por supuesto la membrana tilacoidal.
Estos tilacoides bien se caracterizan por presentar al pigmento bien que reacciona con la luz llamada clorofila. A nivel de tilacoides se desarrolla la fase luminosa, son fotodependientes. Únicamente van a trabajar bien siempre y cuando haya luz. El espacio que queda, bien, el que no ha sido tomado por la membrana interna, a ese se le conoce como estroma. Bien, acá está. Y a nivel de estroma vamos a encontrar, por ejemplo, ADN de tipo circular, también semejante a lo que viene a ser en las bacterias. Ribosomas de tipo 70S, ¿bien? Y también algunos agregados, algunas reservas de azúcares, proteínas y lípidos. A nivel de estroma, al tener la presencia de ADN, al tener la presencia de ribosomas, ya puedo fabricar proteínas, ya tengo la información. A nivel de estroma, también puedo fabricar lo que vienen a ser estos productos orgánicos como azúcares y también como lípidos. Bien, entonces entre ambos, entre los tilacoides y el estroma, se va a llevar a cabo lo que viene a ser la fotosíntesis. Tilacoides para la fase luminosa, la fotodependiente, a nivel de estroma para la fase oscura, la fotoindependiente, o también conocido como el ciclo de Calvin-Benson. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Queda alguna duda, alguna consulta antes de adentrarnos más en la fotosíntesis? ¿Alguna estructura que no quede claro? ¿Todo bien? Ok. Disculpen que lo haga un poquito rápido, esto es para recordar porque quiero centrarme en sí en fotosíntesis, ¿bien? Que es la parte importante del día. Bien, entonces, esquema general de la fotosíntesis. Bien. A nivel de tilacoides, repito, reacciones fotodependientes de manera natural únicamente se lleva a cabo durante el día. Estas reacciones, gracias a la acción de la luz, bien aquí viene el rayo de energía, va a permitir que a nivel del tilacoides, aprovechando una molécula de agua, bien, aprovechamos sus electrones, vamos a fabricar ATP, vamos a fabricar NADPH. Pregunta, química básica. ¿El NADPH es la forma oxidada o la forma reducida? Reducida, correcto. El NADP es la forma oxidada o también conocido como el NAD oxidado y el NADPH es la forma reducida o NAD reducido. Bien, entonces en la fase luminosa se va a producir ATP y NAD reducido. Estos ATPs y estos NAD reducidos van a pasar hacia el estroma y van a ser aprovechados en el ciclo de Calvin o también conocido como la fase oscura. Bien, a nivel del estroma se lleva a cabo la fijación del carbono. Para el ciclo de Calvin es necesario el ATP proveniente de la fase luminosa, los NAT reducidos y también capturar moléculas de CO2. De acuerdo a la cantidad de moléculas que se van a capturar, bien, a través del ciclo de Calvin se obtienen diversos compuestos orgánicos. Bien, aquí nuevamente me colocan carbohidratos, pero repito, no es lo único, es lo principal, pero no es lo único que se va a formar. Luego de haber gastado el ATP, bien, este vuelve a la forma de ADP, pierde un fosfato, luego de haber consumido al NAD reducido, regresa a la forma oxidada y estos productos son reenviados nuevamente hacia la fase luminosa. Bien, la fase luminosa, como es una fase fotodependiente, únicamente se realiza de día, bien, de manera natural, sin luz artificial, y la fase oscura, chicos, ¿en qué momentos ocurre? ¿Solo de noche o todo el día? También ocurre de día, correcto. Bien, ocurre todo el día. Así es. Día y noche la planta está fijando lo que viene a ser carbono. Profe, pero en la noche, si la fase luminosa no está activa, ¿de dónde puede obtener ATP? Pregunta, ¿de dónde lo saca? Si no hay fase luminosa activa durante la noche, ¿de dónde obtienes ATP? Vean la célula vegetal, vean las organelas.
De la respiración celular de los mitocondrias, correcto. Bien, en las noches, las plantas, por si acaso, muchas de ellas van a respirar, van a aprovechar el oxígeno para activar a sus mitocondrias, bien, van a producir CO2 en el proceso y van a ir fijando poco carbono. Bien, de noche la actividad es mínima, pero empiezan también, también ocurre el ciclo de Calvin. Y por si acaso, las plantas compiten contigo en las noches por oxígeno, sus mitocondrias se van a activar. Bien, chicos, entonces esto es el esquema general de lo que ocurre a nivel fotosintético. Bien, vamos por partes e iniciamos con la fase luminosa. Aquí nosotros nos vamos a guiar bien de lo que vendría a ser la concentración de hidrógenos. Bien, quiero subir esta imagen un poquito más arriba. A ver, un momento, vamos a traer esto al frente. Listo. Bien, está de más indicar dónde ocurre, bien, las partes ya de lo que viene a ser el cloroplasto, lo que está aquí como el estroma, el tilacoides, pero lo que sí quiero que noten es que toda esta membrana del tilacoides, bien, todo lo que está por aquí, representa la parte interna. Todo esto es lo que ocurre dentro del tilacoides. Y aquí que está de un color amarillo más claro, viene a ser la parte externa, básicamente el estroma. Bien, nosotros, señores, como si inflásemos un globo, nos vamos a guiar por la concentración de iones hidrógeno, o también conocidos como protones. Bien, iones hidrógeno, protones, hidronios también le indican. Bien, concentración de iones hidrógeno dentro de la membrana, concentración de iones hidrógeno a nivel de estroma. La fotosíntesis, bien, en la fase luminosa, se divide en dos fotosistemas, ocurre en dos partes, el llamado fotosistema 1, que está por aquí, y el fotosistema 2. Profe, ¿por qué iniciamos con el fotosistema 2? ¿Por qué no empezamos con el fotosistema 1? De manera evolutiva, las plantas bien desarrollaron en un inicio el fotosistema 1, con lo cual es suficiente para realizar fotosíntesis. Pero a medida que iban evolucionando, las plantas modernas, las más evolucionadas, adquirieron o desarrollaron el fotosistema 2, el cual es un fotosistema de apoyo al fotosistema 1. Bien. Profe, entonces, ¿se puede realizar fotosíntesis únicamente con el fotosistema 1? Sí, pero cuando tienes ambos, la planta puede trabajar mucho mejor. Bien. Al fotosistema 2 también se le conoce como el fotosistema 680. ¿Por qué? Porque captura energía de luz en esa longitud de nanómetros. Bien. Al fotosistema 2 también se le conoce como el fotosistema 680. Mientras que el fotosistema 1 se le conoce también como el P700 o fotosistema 700, porque esa es la longitud de onda de luz a la cual la va a capturar. Bien. Entonces, por esos temas, chicos, iniciamos con el fotosistema 2, que es el apoyo al fotosistema 1. ¿Qué ocurre a nivel del fotosistema 2? Vean, el fotosistema 2 va a emplear una molécula de agua. Y gracias a la energía del fotón que llega a él, bien, que es capturado por la clorofila presente dentro de esta proteína, este fotosistema tiene la capacidad de romper a la molécula de agua. La coge y rompe sus enlaces. Pregunta, chicos, ¿cuál es el prefijo o el sufijo que utilizamos para romper algo en biología? Lisis. Estamos rompiendo agua empleando la luz. Foto de luz, lisis, bien, la fotólisis del agua. Eso ocurre a nivel del fotosistema 2. Gracias a la fotólisis del agua, ¿bien? Se van a separar los hidrógenos del oxígeno. Aquí ya obtenemos una molécula de desecho para las plantas, entre comillas, ¿bien? Pero que nosotros aprovechamos, obtenemos el oxígeno molecular. Pero, profe, aquí no hay hidrógenos. Aquí empezamos a tener iones hidrógenos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los electrones del hidrógeno? El fotosistema 2 los acaba de capturar. Bien, esa es la importancia de las moléculas de agua dentro de la planta. Van a romper estas moléculas y van a atrapar sus electrones que van a aprovecharlos en un flujo electrónico, en un flujo eléctrico como energía en sí. El fotosistema 2 que acaba de robar estos electrones los va a enviar al fotosistema 1 a través de la llamada cadena transportadora de electrones. Bien. Esta cadena transportadora de electrones presenta una serie de proteínas, las cuales están en orden. ¿Con cuál empezamos, chicos?
primera proteína, ¿cómo se llama? Correcto, me están siguiendo. Así es. Bien, ahí están los nombres, por si acaso, no piensen que es un poco de memoria de colegio. La plastoquinona. Luego pasa al complejo citocromo, bien, complejo citocromo BF. Algunos lo colocan como uno solo, otros lo separan en complejo B, complejo F, pero están juntos, bien, están pegadas. Y luego pasa a la plastocianina. Bien, muy importante conocer este orden. Entonces, los electrones saltan a la plastoquinona, pasan al complejo citocromo BF, pasan a la plastocianina y finalmente llegaron al fotosistema 1. Bien, pausemos por ahí antes de entrar al fotosistema 1. Entonces, producto de lo que acaba de ocurrir, ¿qué está pasando dentro de esta estructura? Número 1. Gracias a la ruptura de moléculas de agua, la parte interna está recibiendo iones hidrógeno. Aquí tenemos una primera carga. Los iones hidrógeno dentro empiezan a aumentar. Bien. Gracias a la cadena transportadora de electrones, cuando estos electrones van pasando, van saltando, bien, van a activar a estas proteínas para que capturen los iones hidrógeno que están en el estroma, bien, que están por aquí, y sean introducidos dentro del tilacoides. Entonces, por este lado empieza a disminuir, pero por este lado tenemos un segundo aumento. Bien, otra flechita por aquí y una disminución por acá. Bien, entonces estamos empezando a cargar la parte interna de iones hidrógeno, que va a ser muy importante para el final. Ok, los electrones llegaron al fotosistema 1. Bien, el fotosistema 1, como también se trata de una proteína fotosintética, también puede reaccionar a la presencia de luz cuando llega un fotón y producir sus propios electrones. Bien, pero como tiene sus electrones y aparte recibe la energía del fotosistema 2, tiene una carga suficiente para activar a una proteína muy especial, la llamada ferredoxina. Bien, repito, cuando el fotosistema 1 recibe el apoyo del fotosistema 2, suma sus propios electrones con los electrones del fotosistema 2, ahí recién tiene la energía suficiente para activar a la ferredoxina. Y la ferredoxina, gracias a esa energía, puede activar a la ferredoxina NAT reductasa, la cual se encarga de coger al NAT en la forma oxidada y agregarle iones hidrógeno y convertirlos en NAT reducidos. Por aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Indirectamente, nosotros volvemos a disminuir la concentración de iones hidrógeno. Había iones hidrógenos libres, ahora la NAT reductasa los está capturando. Bien, entonces otra flechita por aquí. Y hasta ahí trabajaron los dos fotosistemas. A ver, chicos, si se ha entendido. Si el fotosistema 2 no estuviese activo, ¿qué proteína no se activa? Si el fotosistema 2 no está activo, no produce electrones, no activas a la ferredoxina, no activas a la NAT reductasa. Bien, en otras palabras, no se produce NAT reducido. Bien, correcto. Ok. Entonces, chicos, hasta aquí vienen a actuar los fotosistemas, ahí finalizó todo, pero hemos quedado con una diferencia de iones hidrógeno. Bien, tenemos en la parte interna una gran cantidad de iones hidrógeno, como que lo hemos inflado, pero en la parte externa tenemos un déficit de iones hidrógeno. Tenemos zona de alta concentración, zona de baja concentración. ¿Qué ocurre cuando tenemos ese tipo de zonas? Bien, las moléculas fluyen. En este caso, los iones hidrógeno tienen que salir para empezar a igualar la balanza, tienen que mantenerse en equilibrio. Y eso va a ocurrir a través de una proteína muy especial. Estos iones hidrógeno van a salir a través de la ATP sintasa, que pueden ver por aquí, o también llamada ATP sintetasa o ATP asa. ¿Bien? En resumen, la proteína que sintetiza, que fabrica ATP. Estos iones hidrógeno salen a través de la proteína y la activan. Gracias a eso, la ATP sintasa va a coger al ADP que se encuentra de manera externa y le va a unir un grupo fosfato. En otras palabras, lo va a
fosforilar. Gracias a eso, el ADP, el adenosín de 2 fosfatos, se va a convertir en un ATP, en un adenosín de 3 fosfatos. Bien. Entonces, chicos, este proceso en el cual tú añades un grupo fosfato a algo es la llamada fosforilación. Como todo este proceso ha dependido de la luz, bien, a esta partecita en general se le conoce como la fotofosforilación. Y de esa manera ya acaba la llamada fase luminosa. Ya obtenemos los productos necesarios para el ciclo de Calvin. Por este lado a los NAT reducidos y por este lado a las moléculas de ATP. Dejando por supuesto al oxígeno como molécula de desecho, una molécula respirativa. ¿Bien? Sí, el AMP. ¿Te acuerdas cuando veas hormonas? El AMP cíclico, adenosín monofosfato de tipo cíclico. También hay. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿se entendió? Repito una vez más, estamos con tiempo. ¿Una más o tienen alguna pregunta puntual? ¿Una más? Ok, no hay problema. Bien, ya está todo anotado, así que es más sencillo. Entonces, chicos, repito. Desde el inicio vamos a trabajar con la concentración de iones hidrógeno. Bien, concentración de iones hidrógeno dentro del tilacoides, concentración de iones hidrógeno fuera de él, o sea, a nivel de estroma. A nivel de las plantas, nosotros vamos a encontrar dos fotosistemas, ¿bien? El fotosistema 1, que lo han desarrollado todas las plantas, es el más primitivo, pero las plantas modernas desarrollaron el fotosistema 2, el cual es apoyo del fotosistema 1. Bien, por eso nosotros iniciamos con el fotosistema 2, el que va a ayudar a que el fotosistema 1 trabaje mejor. Ambos fotosistemas, por si acaso, bien son proteínas que tienen la capacidad de reaccionar a la luz, tienen la presencia de clorofila en su interior. El fotosistema 2 también es conocido como el P680 porque reacciona a la luz de 680 nanómetros, mientras que el fotosistema 1 es también conocido como el P700 porque reacciona a la luz de 700 nanómetros. Bien, entonces, llega la luz por aquí, el fotosistema 2 se activa. ¿Qué hace el fotosistema 2? Atrapa, utiliza a una molécula de agua y rompe sus enlaces con esa energía. A este proceso se le conoce como la fotólisis del agua. Al romper la molécula de agua, te queda un oxígeno molecular y vemos por aquí la presencia de iones hidrógeno. Bien, profe, pero al romper debería ser hidrógeno, no iones hidrógeno. ¿Qué ha pasado? Para ionizarse, estos iones hidrógeno, perdón, estos hidrógenos han perdido sus electrones, de ahí que adquieren la carga positiva. Esos electrones han sido capturados por el fotosistema 2 y van a ser enviados al fotosistema 1 a través de la cadena transportadora de electrones y va en el siguiente orden. Bien, primero tenemos a la plastoquinona. Luego los electrones saltan al complejo citocromo BF y finalmente llegan bien a la plastocianina, que ya las envía al fotosistema 1. Ok, entonces, por un lado, gracias a la ruptura de la molécula de agua, empezamos a cargar la parte interna de iones hidrógeno. Tenemos un primer aumento. Por otro lado, la cadena transportadora de electrones, bien, permite activar al complejo citocromo, el cual introduce iones hidrógeno de afuera del estroma hacia adentro. Entonces, por afuera la concentración empieza a disminuir, pero por dentro tenemos una segunda carga de iones hidrógeno. Bien, hasta ahí lo del fotosistema 2 y la cadena transportadora de electrones. El fotosistema 1, como también presenta lo que viene a ser clorofila, puede producir sus propios electrones, bien, con la llegada de luz. Pero gracias al apoyo del fotosistema 2 ya tiene una gran cantidad de electrones. Con esa suficiente energía puede activar a la ferredoxina y esta a su vez activa a la ferredoxina NAT reductasa, la cual aprovecha la energía para poder unir iones hidrógeno a los NAT oxidados. Bien, a este NAT oxidado con el ion hidrógeno, un NAT reducido. De esta forma, de manera indirecta, estamos disminuyendo la concentración de iones hidrógeno a nivel del estroma, una segunda flechita, pero estamos produciendo NAT reducidos, nuestra primera molécula. Bien, entonces chicos,
producto y hemos producido NAT reducidos. Y hasta ahí trabaja. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Los iones hidrógenos se encuentran en diferencia de concentración. Adentro hay una gran cantidad y afuera hay una poca cantidad. ¿Qué ocurre? Diferencia de concentraciones, gradientes. ¿De dónde va a fluir? De zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Y es lo que van a hacer estos iones hidrógenos. Van a buscar equilibrarse nuevamente. Los iones hidrógeno, para salir otra vez al estroma, lo hacen a través de una proteína conocida como la ATP sintasa o también llamada ATP sintetasa o ATPasa. Bien, los iones hidrógeno al momento que salen activan a esta proteína y le dan la energía suficiente para que la proteína pueda coger a un adenosín de dos fosfatos, un ADP, y agregarle un tercer fosfato, bien fosforilarlo para formar un ATP, una molécula energética. A este proceso se le conoce como depende de la luz, la llamada fotofosforilación. Y ahí finaliza la fase luminosa, obteniendo NAT reducidos y ATPs que van a ser enviados a la fase oscura y obteniendo oxígeno como molécula de desecho. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado? Quimiosmosis es un término que no se usa mucho, pero sí. Es, digamos, la palabra adecuada, porque es un desbalance que tiene que llegar nuevamente al equilibrio. Y para eso se da un flujo. ¿Bien? ¿Qué pasa con el NAT? Ah, ya, los NAT oxidados están a nivel del estroma. Estos provienen, voy a colocarlo aquí de verdecito, bien, pero no lo confunde con el oxígeno. Estos NAT oxidados y estos ADPs vienen de la fase oscura. Bien, retrocediendo un poquito, de acá. El ADP viene del ciclo de Calvin, igual que el NAT oxidado. Y cuando llegan a la fase luminosa, este NAT oxidado se une junto con el hidrógeno gracias a la NAT reductasa y vuelve a la forma reducida. Bien, el ADP se une junto a los fosfatos libres y vuelve a la forma de ATP. Sí, los electrones del fotosistema 2 únicamente llegan al fotosistema 1. Bien. Ahorita vamos a ver ejemplos donde únicamente está uno de los fotosistemas, no están ambos. Queda claro con esta gráfica porque la siguiente ya es un poquito más compleja, ¿bien? De entender. ¿Todo ok? Bien. Entonces, esquematizando, chicos, esta parte, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí está. Bien. Esta proteína, el fotosistema 2, es lo mismo que está acá. No piense que pasa del 2 al 680. Es lo mismo. Bien, igual que esto, esta 700 es la misma que está aquí arriba, simplemente que lo han separado para indicar bien cómo se da un flujo. Bien, entonces, de manera resumida, a nivel del fotosistema 2, fotólisis del agua, lo que están viendo por aquí, los hidrógenos pierden sus electrones y se vuelven iones hidrógeno, bien, o protones. Estos electrones que han sido capturados por el fotosistema 2 pasan a través de la cadena transportadora de electrones. Plastoquinona, complejo citocromo BF, plastocianina y llegan al fotosistema 1. Bien. En el fotosistema 1, como presenta los electrones que vienen de la de rojo, bien, del fotosistema 2, y también produce sus propios electrones, aquí inicia la flecha azul, tiene suficiente energía para activar a la ferredoxina. Y la ferredoxina va a activar, aquí debe estar la siguiente proteína, a la NAT reductasa, la cual aprovecha ese flujo de electrones, bien, para coger a un NAT oxidado y unirle al ion hidrógeno y formar el NAT reducido. Bien, hasta ahí es lo que hemos visto. Profe, ¿por qué aquí están las flechitas de azul dando vueltas? Eso pasa cuando el fotosistema 2 no está activo. Al no presentar este exceso de electrones, bien, el fotosistema 1 produce sus propios electrones, lo envía a la ferredoxina, pero como la ferredoxina no tiene la suficiente energía para activar a la NAT reductasa, la ferredoxina únicamente lo regresa al complejo BF. ¿Y qué pasa cuando circulan electrones a través del complejo BF, chicos? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el complejo BF cuando es activado?
¿Qué pasa cuando los electrones pasaban a través del citocromo BF? Captura iones hidrógeno, los empieza a introducir, correcto. Y si yo introduzco iones hidrógeno, al final, ¿qué voy a producir? ¿Para qué sirven los iones hidrógeno en sí? ¿Qué ocurre cuando ellos salen? ¿Qué permiten formar? ATP. Bien, no sé si, espero que no se pierdan, chicos. Cada vez que yo introduzca iones hidrógeno, estos únicamente van a salir a través de la ATP sintasa y van a formar ATP. ¿Y es lo que hace? Cuando tenemos al fotosistema 1, bien, con el único electrón que se produce por ellos, que pasa a la ferredoxina, regresa al citocromo BF y este lo reenvía otra vez al fotosistema 1. Este complejo citocromo BF únicamente mete iones hidrógeno y gracias a eso el fotosistema 1 únicamente produce ATP. El fotosistema 1 por sí solo no puede producir nada reducido, no tiene la suficiente energía. Ahí es donde entra el fotosistema 2 como apoyo para tener un exceso de electrones. Bien, y estas son preguntas clave, te lo van a colocar de manera directa o de forma indirecta. Agregamos cierto químico, bien, que anula, que degrada, que elimina la acción del fotosistema 2 o, por ejemplo, que bloquea la acción de la plastoquinona. Así tengas fotosistema 2, al no haber plastoquinona, no se puede llevar a cabo el flujo de electrones y únicamente va a trabajar el fotosistema 1. Si el fotosistema 1 trabaja por sí solo, lo único que puede hacer es producir ATP, nada más. Bien, entonces chicos, a estos dos tipos, bien, de fotofosforilación, bien, porque ambos producen ATP, se les conoce como la no cíclica, donde actúan los dos fotosistemas. Los electrones se gastan en su totalidad, bien, y por la no cíclica has producido NAT de tipo reducidos, bien, pero por aquí tienes iones hidrógeno, por aquí has metido más iones hidrógeno, y eso ha hecho que produzca ATP. Bien, en la no cíclica se producen ambos, NAT reducidos y ATP. Pero cuando solamente está trabajando el fotosistema 1, repito, ya sea porque el fotosistema 2 ha sido degradado o tal vez porque la plastoquinona de la cadena transportadora de electrones ha sido bloqueada por aquí alguna enzima, algún fármaco, un veneno lo bloqueó, bien, únicamente trabaja el fotosistema 1, este tiene que recuperar los electrones que produce, no puede gastarlos. Entonces, produce electrones por la luz, los envía a la ferredoxina los regresa al citocromo BF, plastocianina y otra vez al fotosistema 1. Gracias a eso únicamente tenemos flujo de iones hidrógeno. Y por flujo de iones hidrógeno únicamente vamos a producir ATP. Bien, entonces que quede claro eso. Fosforilación no cíclica. Utilizamos los dos. Se gasta, por eso es no cíclico. Se gastan todos los electrones. ATP, NAT reducidos. La fosforilación, bueno, la fotofosforilación cíclica. Bien, la cual tenemos que reciclar esos electrones. Únicamente se produce ATP. Bien, ¿queda claro esta parte, chicos? ¿Alguna duda para ya llegar a la fase oscura? Recomendar igual repasarlo, chicos. Bien, repasarlo en casa nuevamente, que ahora que lo tienen fresco, para que fotosíntesis, pues es sencillo. Realmente no es mucha memoria. Cuando entiendes el flujo, todo bien. En la cíclica, no hay fotólisis del agua porque el fotosistema 2 no está activo. Bien, en este caso. Pero te digo, si te dicen que la plastoquinona no está presente, profe, entonces no hay flujo de electrones, es correcto, pero la planta todavía tiene fotosistema 2 y al tener fotosistema 2 sí puede haber fotólisis del agua. Bien, entonces muy atentos al tipo de texto que te van a colocar. Buena pregunta. ¿En quiénes se da la fosforilación cíclica? Plantas primitivas que únicamente presentan fotosistema 1, ¿bien? O casos especiales donde te indican que el fotosistema 2 no está presente o la cadena de transportador de electrones ha sido bloqueado. El oxígeno únicamente es producido por el fotosistema 2, nada más. Cada vez que haya fotólisis del agua, si es posible, se produce oxígeno, si no, no.
Si por ahí también ya, digamos, ya se me ocurrió un ejemplo ahorita. Si te colocan que una planta no tiene moléculas de agua, no hay presencia de agua, está completamente deshidratada, ¿bien? ¿El fotosistema 2 puede trabajar? ¿El fotosistema 2 puede trabajar sin moléculas de agua? No. Bien, porque es lo que tiene que hacer para capturar los electrones. Por lo tanto, en esa planta, a pesar de que tiene fotosistema 2, únicamente trabajaría el fotosistema 1. Bien. Entonces, chicos, son variedades, pero que se entienda que a nivel del fotosistema 2 rompes la molécula de agua y necesitas la cadena transportadora de electrones para enviar esos electrones al fotosistema 1. Se podría dar la fase oscura en la fosforilación cíclica. La forma de obtener NATs, bien, en el caso de hay plantas que únicamente tienen la cíclica, la fotosistema 1, es de otra manera, pero tranquilos, a nivel pre no les van a preguntar por ese lado, bien, porque es un poco, digamos, de discusión. Ya a nivel universitario van a conocer otros tipos de fotosíntesis, la C4, la C3, la fotosíntesis tipo CAM, bien, otro tipo de fotosíntesis. Bien. Aquí, chicos, simplemente si se dan las condiciones, se realiza, si no, no. ¿Bien? Y para la fase oscura, para que se pueda realizar ATPs y NAT reducidos. La cíclica no me produce NAT reducidos, entonces no puedo activar el ciclo de Calvin. ¿Bien? Lo más sencillo. Bien, chicos, entonces, recapitulando, de la fase luminosa liberamos oxígeno al medio ambiente y obtuvimos NAT reducidos por este lado y moléculas de ATP, las cuales, como se encuentran a nivel de estroma, van a ser aprovechados bien por la fase oscura, el ciclo de Calvin que ocurre todo el día. Y entramos aquí, profe, ¿qué es eso? Da miedo, lo admito. En mi momento también me dio miedo. Lo que nosotros debemos conocer del ciclo de Calvin, bien, viene a ser lo siguiente que te voy a resaltar. Número uno, ¿quiénes inician el ciclo? Aquí entra la ribulosa 1,5 bifosfato. Ribulosa, molécula de 5 carbonos. Aquí está. Bien. Y en el carbono 1, en el carbono 5, presenta fosfatos. De ahí el nombre. Ribulosa 1,5 bifosfato. La segunda molécula necesaria para iniciar el proceso de la fase oscura, dióxido de carbono. Bien. Y la tercera molécula necesaria es la que permita que las dos se fusionen. ¿Cómo se llama esa enzima? La que permite capturar CO2. Esto sí es un poco de memoria. Rubisco. Correcto. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Alguien lo sabe? Correcto. Vas a colocar la molécula, la ribulosa 1,5 bifosfato, ¿bien? ¿Y qué cosa le hace a esta ribulosa? Le agrega carbonos, le agrega CO2, lo carboxila, carboxilasa. Eso es lo que significa su nombre, nada más. Ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa. ¿Por qué? Porque coge a la molécula de ribulosa 1,5 bifosfato y le agrega un CO2. Bien, así como cuando agregas un fosfato es fosforilar, cuando agregas CO2 o separas CO2 es carboxilar. Bien, Bi o di creo que en química es lo mismo. Bien, ahí sí no sabría aclararte, pero si lees bifosfato o difosfato, se entiende que es la misma molécula. Bien, no va a haber diferencias en ese punto. ¿Ok? Bien. Ok, chicos, entonces estas tres son las moléculas necesarias, voy a cortarlo un poquito, ¿bien? Para que inicie el proceso fotosintético, perdón, para que inicie la fase oscura. Si alguna de ellas no está presente, el ciclo de Calvin-Benson no se lleva a cabo. Ten mucho cuidado. Por ahí a veces te colocan fármacos que degradan a la rubisco o te colocan tal vez que esta planta no presenta, no hay moléculas de carbono que pueda capturar o la ribulosa 1,5 bifosfato ha sido mal formada. Bien, entonces cuando uno de los tres no está presente, el ciclo de Calvin no empieza. ¿Qué otra cosa debemos conocer? Lo que formamos. Cuando activas a estas tres moléculas, bien,
La ribulosa 1,5 bifosfato con sus 5 carbonos, chicos, voy a hacer el ejemplo para una sola molécula, ¿bien? Para un solo CO2. De ahí simplemente es matemáticas, ¿bien? Entonces, una ribulosa con sus 5 carbonos, gracias al arrubisco, puede capturar a un carbono del CO2 y se convierte en una cadena de 6 carbonos. Pero estos 6 carbonos son inestables y terminan rompiéndose a la mitad. Por eso que aquí vemos a 3 carbonos. Gracias a la ribulosa con el CO2 se forma el 3-fosfoglicerato. Bien, fosfoglicerato. Fosfoglicerato. También lo van a conocer con estos términos, la PGA. Bien, entonces esto es importante conocerlo. La PGA sufre una serie de transformaciones. Si quieres te lo aprendes, si quieres no, porque esto no te preguntan. Se convierte en bifosfoglicerato y todo eso pasa por el ATP, los reducidos. Lo importante es llegar aquí. La PGA se convierte en el gliceraldehído 3-fosfato, ¿bien? O fosfogliceraldehído. Ya no es fosfoglicerato, es fosfogliceraldehído, la PGAL. Y esta es la molécula importante del ciclo de Calvin, porque la PGAL es la que va a determinar los carbonos que han sido capturados, a dónde van. La PGAL puede activar la vía de las pentosas y fabricar, por ejemplo, ribulosas. La PGAL puede enviarlo por la vía de las hexosas y fabricar azúcares. Puede mandarlo a la vía de las proteínas, bien, fabricar los aminoácidos, puede enviarlo a la vía de los alcoholes, bien, fabricar glicerinas, la vía de los ácidos grasos y entre ambos lo que vienen a ser lípidos. Por eso te digo, a partir de la fase oscura del ciclo de Calvin-Benson, se puede formar cualquier tipo de molécula orgánica, no solamente azúcares. Bien, la PEGAL envía ese carbono que acaba de capturar a una de las vías y también, por supuesto, recupera a la ribulosa para que se mantenga el ciclo. Pero esta ribulosa que acaba de recuperar únicamente tiene un fosfato. Tiene que volver a ser fosfatada y otra vez gastamos ATP y regresamos a lo mismo. Bien, a la ribulosa 1,5 bifosfato. Chicos, repito, lo importante es conocer estas tres que son los iniciadores. Lo que forman la PGA, la importante, la PEGAL, ¿bien? Y las vías que siguen. Nada más. ¿Bien? Ahora sí, vamos con el ejemplo. Para 6 carbonos. Si este ciclo de Calvin va a atrapar a 6 carbonos, bien, necesitas 6 moléculas de ribulosa. Se unen las 6 moléculas y se parten a la mitad. ¿Cuántas moléculas tendría de PGA? 12. Me quedaría con 12 moléculas. Bien. Estas 12 moléculas de PGA, del fosfoglicerato, tienen que ser transformadas en 12 moléculas de fosfogliceraldehído. Para eso, primero, los fosforilamos 12 moléculas, 12 ATPs. Segundo, aprovechamos a los hidrógenos. Bien, aquí entran 12 NAT reducidos y pierden, bien, lo que vienen a ser su grupo fosfato. Gracias a eso queda el fosfogliceraldehído. Bien, pero son 12 moléculas. Atentos aquí. Hemos capturado 6 carbonos. Bien, estas 12 moléculas, cada una presenta 3 carbonos. Los 6 carbonos van a salir en este caso para formar una hexosa, una glucosa. ¿Cuántas moléculas, matemática pura, cuántas moléculas de 3 carbonos necesito para formar una de 6 carbonos? ¿Cuántas moléculas de 3 carbonos necesito para formar una de 6 carbonos? 2. Las 12 moléculas, 2 se separan para formar la glucosa. Las 10 restantes, ¿cuántos carbonos hay? 10 por 3. Hay 30 carbonos. Pero voy a formar ahora moléculas de 5 carbonos. ¿Cuántos se forman con 30 carbonos? 6. 6 por 5, 30. 6 de ribulosa 5 fosfato, porque solamente tiene un solo fosfato. ¿Bien? Pero esta ribulosa 5-fosfato luego tiene que fosfatarse, porque bajo esta forma de monofosfato no puede capturar CO2. Entonces ahí empleo otros 6 ATPs y regreso al ciclo. En matemáticas sencillas, para poder haber convertido 6 moléculas de CO2, ¿bien?
he utilizado por 3, 18 veces el ATP, ¿sí? Por 2, 12 veces el NAT reducido. Esa es la fórmula directa. ¿Bien? Lo puedes aprender así o directamente su multiplicación. Por cada CO2 utilizo 3 ATPs y 2 NADPH. Bien, esta partecita, chicos, muy importante memorizarlo, porque a la hora que van a dar el examen, bien, quizás no te coloquen 6 carbonos, quizás te dicen, una planta ha atrapado 8 carbonos. ¿Cuánto ATP van a gastar para poder fabricar compuestos orgánicos? ¿Cuánto sería? Si una planta acaba de capturar 8 moléculas de CO2, ¿cuántos ATPs gasta? 24 ATPs. ¿Cuántos NAT? 16. ¿Y cuántas ribulosas 1,5 bifosfato para capturar 8 moléculas de CO2? 8. Así es. Bien. ¿Cuántos fosfogliceraldehídos se pueden producir gracias a la captura de 8 moléculas de CO2? ¿Cuántos pegal? 16. Así es. Bien. Entonces, por eso, conocerlo con un solo carbono y el resto es matemáticos. Así de simple. ¿Queda claro, chicos, esta parte? ¿Alguna duda, alguna cosa puntualita ya para pasar a la siguiente etapa? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Bien, estamos perfecto con la hora. Bien. Entonces, hasta aquí es lo que se conoce como fotosíntesis. Bien, solo para finalizar, recordar que una vez que utilizamos el ATP, se convierte en ADP, adenosín difosfato. Y estos ADP, retrocediendo un poquito, regresan a la fase luminosa. Aquí también liberamos fosfatos libres, los cuales también regresan a la fase luminosa y están por aquí, para que nuevamente sean transformados en ATP. Como utilizamos a los NAT reducidos, estos regresan a la forma de NAT oxidados, ¿bien? Los cuales también retornan por aquí. Y nuevamente son convertidos gracias a la NAT reductasa. Entonces se dan cuenta, es un ciclo. Entre ambos van a estar intercambiando esas moléculas, el ATP y los NAT. ¿Bien? Ok. Y chicos, entonces eso es en cuanto a las plantas. En cuanto a los animales y también las plantas, por supuesto, hay otras formas en las que se puede obtener ATP, se puede obtener esa energía, y es gracias a la respiración que ocurre a nivel celular. Bien, la respiración es el proceso que va a ocurrir sobre todo dentro de los mitocondrias que nos van a permitir producir una mayor cantidad de ATPs. La respiración ocurre en dos etapas. Anaeróbica, en el nivel del citosol, bien, donde el oxígeno no es necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la glucólisis, bien, la que es la ruptura de moléculas de glucosa, y simplemente por eso ya tenemos energía para formar ATP, bien. Pero también tenemos a la respiración aeróbica, que ocurre a nivel del mitocondrias, y el mitocondrias es como un motorcito, y este motorcito necesita combustible para estar activo, para funcionar, y los mitocondrias necesitan oxígeno para que puedan trabajar. Bien, entonces, si una célula tiene mitocondrias, no es suficiente. Aparte de eso, necesita también oxígeno para activar a ese motorcito y gracias a eso producir ATP, una gran cantidad de ATP. Pero si la célula tiene mitocondrias y no hay oxígeno, automáticamente tiene que ir por las vías que no produce, que no necesitan oxígeno, llamadas la fermentación. Bien. Hay células, por si acaso, que no tienen mitocondrias, como cuáles, chicos. ¿Qué células carecen de mitocondrias dentro de nosotros?
eritrocitos, glóbulos rojos. Profe, ¿por qué no tienen mitocondrias? Porque son células que van a transportar oxígeno y no tiene sentido que durante el transporte consuman el oxígeno. Entonces, estas células no tienen mitocondrias de manera natural, únicamente obtienen ATP por glucólisis. Bien, por eso que a los eritrocitos les gusta bastante el azúcar. De ahí la importancia de mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre. Si se te bajan, empiezas a descompensarte. Los eritrocitos no trabajan bien. ¿Ok? Entonces, chicos, no solamente necesitamos mitocondrias, sino también la presencia de oxígeno. Si no hay mitocondrias, fermentación. Si hay mitocondrias, pero no hay oxígeno, fermentación. Si hay mitocondrias y hay oxígeno, respiración. Recién ahí se activa. Y al igual que el proceso fotosintético, también existe una fórmula, bien, para el proceso de respiración, donde aprovechamos moléculas de azúcar, la glucosa, oxígeno para poder activar a mitocondrias, moléculas de agua, y gracias a todo este proceso nosotros liberamos como sustancia al CO2, moléculas de agua, y obtenemos energía bajo la forma de ATP. Bien, sencillo, chicos, siempre acuérdense de lo que comen. Azúcar o respiran más agua y liberan CO2, liberan agua y producen energía. Bien. Entonces, esto es de manera general. Vamos a conocer este temita en tres partes. Bien, una de ellas, la glucólisis, otra de ellas, la fermentación, y otro, lo que ocurre a nivel de la respiración. Bien, entonces iniciamos con la glucólisis. El proceso de glucólisis, también conocido como la vía de Enden-Meyerhof, es el proceso en el cual las células pueden romper una molécula de glucosa, la cual se transforma en fructosa, gliceraldehído, no me importa. Rompen una molécula de glucosa directamente a piruvatos. Bien, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos. ¿Cuántos carbonos presenta el piruvato? 3. Así es. Cada uno de ellos presenta 3 carbonos. Bien, matemática básica. Producto de esta ruptura por haber convertido los enlaces, cada glucosa bien, te produce de manera neta 2 piruvatos y también obtenemos 2 ATPs y 2 NADH más H, bien, también conocidos como NAD reducidos para esta parte o también conocidos como los NAD tóxicos. Estos NAD resultan muy tóxicos para la célula. Estos NAD tienes que eliminarlos de alguna manera, así como eliminaste el tóxico de tu ex. Estos NAD tienen que ser retransformados a NAD oxidados, si no la célula puede complicarse. ¿Y qué ocurre? Entonces, producto de la glucólisis, por acá chicos, obtuviste el piruvato, pero te quedaste con el señor tóxico. Bien, estos tóxicos, si tú tienes un mitocondrias y este mitocondrias tiene oxígeno presente que lo está activando, van al sistema de lanzaderas. Bien, y gracias a eso produces más ATP. Pero si el mitocondrias está apagado o está ausente, estos NAD van a ser aprovechados bien por la vía de fermentación, regresando a su forma oxidada. Y de esa manera no generan daño. Bien, entonces empezamos por aquí con un balance de ecuaciones. Por cada glucosa que ingresa, de 6 carbonos, nosotros obtenemos 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NAD tóxicos. Chicos, entiéndase que es NADH más H. Bien, por simplicidad solamente voy a colocar NADH, NAD reducido. Esto es tu primer cuadrito. Cópialo, tenlo a la mano, colócalo por ahí, porque esta parte es puro matemáticas al final. Bien, tu glucosa, tus 2 piruvatos, tus 2 ATPs y tus 2 NAD. Bien, entonces, ¿qué pasa después de la glucólisis? Profe, ¿ya acaba? Sí, nada más. Luego de eso, tenemos que buscar las maneras de eliminar al NAD. Bien, y vamos a iniciar con la vía de la fermentación. Vamos a suponer que tu mitocondrias o no está presente o está apagado. Bien, entonces vamos por aquí. La fermentación se puede llevar a cabo de dos maneras y esto corresponde a organismos distintos. Algunos pueden realizar la llamada fermentación alcohólica, llamado así porque se produce alcohol bajo la forma de etanol, y otros van a desarrollar como nosotros la fermentación láctica. Se produce lactato. Bien. Entonces, la glucosa hizo glucólisis, obtuviste tus 2 piruvatos por aquí, todo bonito.
Obtuviste tus 2 ATPs, pero te acabas de ganar a 2 tóxicos. 2 NAT tóxicos, 2 NAT reducidos. No los quieres, tienes que eliminarlo. Sí, por simplicidad, nada más, chicos. Bien, pero se escribe completo, NATH más H. Bien, solo para que me alcancen algunos espacios. Bien. No es que sea lo mismo, simplemente repito, estoy escribiéndolo aquí por simplicidad. Ustedes en su examen, por supuesto, el NATH más H. Bien. Ok, entonces te quedaste con este NAT tóxico. ¿Qué ocurre? Por la vía de fermentación, vamos a reutilizar a este piruvato, vamos a aprovecharlo. Este piruvato primero pierde CO2, ¿bien? Si ganas, te carboxilas, si lo pierdes, te descarboxilas, ¿bien? Luego de eso se convierte en acetaldehído. Y el acetaldehído, para volverse etanol, va a utilizar a este NAD reducido, bien, la deshidrogenasa, le quitas los hidrógenos y vuelve a la forma oxidada, a un NAD tranquilo. Gracias a eso, bien, produces alcohol y ya no pasa nada dentro de la célula. ¿Quiénes realizan fermentación alcohólica? Por ejemplo, las levaduras. Bien, profe, pero las levaduras yo las utilizo para hacer mi queque y nunca han producido alcohol. ¿Por qué acá producen alcohol? Porque cuando tú vas a hacer un quequito y le agregas las levaduras, bien, estos hongos con mitocondrias, van a consumir el azúcar y van a aprovechar a sus mitocondrias para producir energía, porque hay oxígeno en tu queque, en tu masita hay oxígeno, y ese CO2 que se libera lo infla. Pero si tú, por casualidad, tienes un horno sellado al vacío, bien completamente cerrado, el oxígeno va a ser consumido y cuando se agote, el mitocondria se apaga. ¿Y qué pasa con las levaduras? Van a seguir consumiendo glucosa, van a producir piruvatos, pero se van a estar cargando de NAT reducidos, NAT tóxicos. Y como los mitocondrias ya no pueden activar el sistema de lanzaderas, ¿qué camino les queda? La fermentación alcohólica. Tu queque ya no se levanta porque ya no hay CO2 producto de mitocondrias, sino que se mantiene chiquito, pero se empieza a alcoholizar. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, van a las plantas cerveceras que utilizan levadura, ellos meten todo lo que viene a ser la malta, todos esos azúcares, en recipientes cerrados herméticamente. Ahí las levaduras, al ya no tener oxígeno, van a realizar fermentación alcohólica. Bien, producto final, el etanol. Para que no se compliquen, chicos. Entonces, en la fermentación, reaprovechamos siempre al piruvato. ¿Bien? En el caso de la alcohólica, tenemos que mandarlo a la forma de acetaldehído y luego recién a la forma de etanol. Pero siempre actúa el alcohol deshidrogenasa, ¿bien? El que le quita los hidrógenos a estos NAT reducidos. De manera similar lo vamos a ver aquí en la fermentación láctica. Bien, entonces en la fermentación láctica tú ganaste tus azúcares, no necesariamente de lactosa, simplemente azúcares de forma general. Realizaste la glucólisis, bien, obtuviste tus piruvatos, otra vez de verdecito por aquí, obtuviste tus ATPs, pero nuevamente estás con los NAT reducidos, los NAT tóxicos, que tienes que eliminarlos. ¿Qué se hace? Se reutiliza el piruvato, vuelve a entrar por aquí. Y aquí directamente utilizamos al alcohol deshidrogenasa, le quitamos los hidrógenos al NAT. Gracias a eso, el piruvato pasa a ser lactato y el NAT reducido regresa a la forma oxidada. Chicos, ¿han hecho ejercicio en pandemia? ¿Han salido a correr? ¿Han hecho maratones? ¿Planchitas abdominales? Ya. ¿No se les ha puesto durito los brazos? Cuando hacen ejercicio están con las pesas, corriendo o las piernas. ¿Es un buen o mal ejercicio el que acaban de hacer cuando se les pone durito los músculos? ¿Qué les dice su instructor si han ido al gimnasio? Cuando se te ponen tensos los músculos. Profe, mire, toque. ¿Bien? De puras planchitas. Habrás notado que cuando vas al gimnasio o vas a hacer ejercicio o por primera vez limpias tu casa, bien, los músculos se te ponen duritos, rapidísimo. Y tú piensas que ya los músculos van a quedar así, bien formaditos, bien marcados. Pero pasa un día, pasan dos y otra vez está completamente flácido. ¿Qué acaba de ocurrir? Al momento que tú has empezado a hacer ejercicio, el movimiento muscular gasta una gran cantidad de ATP y eso lo obtiene gracias a los mitocondrias, porque tú estás bien oxigenado, estás tranquilo. Pero poco a poco, como no sabes respirar y estás a lo loco, los niveles de oxígeno disminuyen y los mitocondrias se apagan, pero tus músculos necesitan ATP. Si no hay mitocondrias, ¿de qué manera se obtienen ATP únicamente? ¿Cuál es la única vía para obtener ATP sin mitocondrias?
Fermentación, ¿no? Fermentación no te da ATP para nada. No he puesto ni una sola molécula de ATP en fermentación. Glucólisis. Tus células únicamente van a hacer glucólisis, pero al hacer eso se están cargando de NAT tóxicos y el mitocondria se está apagado. Entonces, ¿qué hacen? Lo envían a la fermentación y empiezas a producir lactato. Esta sustancia es la que se acumula a nivel de músculos y empieza a colocar los duritos. Profe, ¿por qué me duele? Porque está generando presión y a veces presionas algunos nervios. Al momento que te mueves, abres los brazos, sientes los músculos endurecidos. Pero ese lactato, bien, finalmente sale a torrente sanguíneo y es llevado al hígado. Bien, donde es reconstruido. En el hígado lo vuelven a azúcar y otra vez regresa a sangre. Por eso que el músculo te dura un par de días y otra vez está completamente flácido. Bien, a este pequeño ciclo que ocurre a nivel del lactato para ser reconfigurado a azúcar se le conoce como el ciclo de Cori. Solo por si acaso, bien, no creo que te lo colocan, no es algo que ven en el sílabus. Para que sepas que el ejercicio que estás haciendo, donde se te ponen duritos los músculos el mismo día, es un mal ejercicio. No te estás oxigenando adecuadamente. ¿Bien? Y generas incluso bueno, esos dolores, esos dolorcitos. ¿Bien? Ok, chicos. ¿Todo claro con lo que viene a ser fermentación? Bien, nosotros no realizamos fermentación alcohólica, bien, esto básicamente con las levaduras. Nosotros realizamos fermentación láctica. ¿Todo claro con esta parte? ¿Queda alguna duda con la fermentación? ¿Sí? Bien. Entonces, esto es una de las vías. Pero supongamos que tú te oxigenas correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? ¿Por qué se produce el calambre? Ah, un paréntesis. Cuando uno hace bastante movimiento muscular, vas a gastar dos cositas. ATP, iones calcio, iones magnesio. Empiezan a disminuir. Tú después de hacer ejercicio, lo normal que todos consumen es agua, únicamente agua. No recuperas las sales minerales. Y los iones calcio, los iones magnesio son muy importantes para también el sistema nervioso, los canales de calcio para poder liberar neurotransmisores. Entonces, ¿qué ocurre? Al no tener los suficientes, ni sales tampoco, ni sodio, ni potasio, cuando un nervio se activa, le ordena al músculo contraerse. Y cuando el nervio se desactiva, se relaja, el músculo deja de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? El nervio se activa, el músculo se acaba de contraer, pero no tienes la suficiente cantidad de sales para decirle que se desactive. Por eso es que tú cuando te da un calambre a la pierna, por ejemplo, has visto cómo el músculo se nota bien clarito, bien marcadito, porque está que se contrae con toda la fuerza porque el nervio le está enviando la información y no se ha desactivado. Frente al calambre, remedios naturales, agua con sal, plátanos ricos en potasio, bebidas energizantes para recuperar los electrolitos y tus nervios y músculos puedan trabajar de manera normal. Bien, entonces el calambre no es tanto muscular, es más que todo del sistema nervioso. Bien, ok. Entonces, ahora sí, regresando a la clase. Entonces, tú te oxigenas correctamente, eres un deportista calificado, ya quisieras. En ese caso, tus mitocondrias siempre van a estar activos. Bien, pero siempre, chicos, el primer paso va a ser glucólisis. En todo proceso, la glucólisis puede llevarte a la fermentación o puede llevarte a la respiración aeróbica. Producto de la glucólisis, ya entendimos que se van a formar dos ATPs por cada glucosa y también dos piruvatos. Estos piruvatos tienen que entrar al mitocondrias, pero no pueden entrar bajo la forma de piruvatos, sino que van a ser convertidos en acetil. Bien, y el acetil es llevado de la mano gracias a la llamada coenzima A al ciclo del ácido cítrico, bien, o también conocido como el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el acetil es retransformado en distintas moléculas para producir a otros señores tóxicos que ya vamos a conocer y también te va a dar dos ATPs. Los señores tóxicos que se producen a nivel del ciclo de Krebs van a pasar al transporte de electrones o quimiósmosis para producir gran cantidad de energía. Esta es la función principal del mitocondrias, producir mucha mayor cantidad de energía. Bien, las células sin mitocondrias producen energía, sí, por glucólisis, pero es muy bajito. Pero con el mitocondrias activado, con el cuerpo bien oxigenado, puedes producir mucho más. ¿Bien? Entonces, la primera etapa ya la conocimos, de la glucosa a los piruvatos, ya tienen su primer cuadrito.
Ahora, aquí viene la segunda etapa, del piruvato al acetil. En este proceso, el piruvato va a perder una molécula de CO2. Bien, si ganas te carboxilas, si la pierdes te descarboxilas. Es la descarboxilación del piruvato. En este proceso, el piruvato va a formar un NAT reducido, bien, un NAT tóxico, y recién ahí se transforma en acetil. Entonces, un cuadrito por aquí. Por cada piruvato, colocar esto un poquito más al costado, ¿bien? Por cada piruvato, nosotros obtenemos, bien, un NAT reducido, un NAT tóxico, y obtenemos un acetil. Este es tu segundo cuadrito. Bien, téngalo a la mano, chicos, para las preguntas. Entonces, te pregunto, por cada glucosa, bien, que va a llegar hasta acetil, ¿cuántos NAT reducidos se están produciendo? Hasta aquí. Por cada glucosa que llega hasta la forma de acetil, ¿cuántos NAT he producido? NAT reducidos. Piensen bien. 2 por glucólisis, piruvatos. 2 más por cada descarboxilación, por las dos descarboxilaciones. 4 NAT reducidos. Así es. Tengan mucho cuidado en esta parte porque sobre todo la mayoría de preguntas son cálculos matemáticos. Bien, por eso entonces los cuadritos ténganlos separaditos, van a juntarlos al final. Bien, entonces por cada piruvato, la glucosa me produce 2 piruvatos, pero cada piruvato me da un NAT y un acetil. A este acetil se le une la llamada coenzima A, bien, que es una proteína que únicamente coge el acetil de la manito y se lo lleva al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Pregunta, chicos, si el piruvato acaba de perder un dióxido de carbono, el acetil, ¿cuántos carbonos tiene? 2 carbonos, bien. El acetil es una molécula formada por 2 carbonos. Guarden esta información que al final lo voy a recalcar el porqué. Bien. Ok, entonces, ya bajo la forma de acetil puede pasar al ciclo de Krebs, ¿bien? Y la coenzima A viene, lo lleva de la mano y lo deja, así como te dejaron. El acetil ingresa con sus 2 carboncitos, está por aquí. Al igual que hemos visto en el ciclo de Calvin, bien, no es importante conocerse todas las moléculas. Si quieres lo haces, bien, es cosa tuya, incluso hay un rap. Lo importante es conocer quién lo recibe y qué forma. El acetil, por aquí, es recibido por el oxalacetato, 4 carbonos. El oxalacetato captura al acetil y se transforma en citrato. De ahí el citrato sigue una serie de transformaciones que no lo sé, tampoco me van a preguntar, y regresa a la forma de oxalacetato. Bien, lo que sí me van a preguntar es los productos obtenidos en esta serie de transformaciones. Y aquí va tu tercer cuadrito. Vean. Antes del cuadrito vamos a subrayar los productos. ¿Bien? Número 1, hemos obtenido NAT, NAT reducidos. Por acá y por acá. Tu primer tóxico. Número 2, hemos obtenido FAT reducidos. Acá. Y número 3, hemos ganado molécula energética. Un GTP, pero que en equivalencia viene a ser un ATP. Es todo lo que nosotros obtenemos por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Bien, entonces vamos a colocar el cuadrito por aquí. Por cada acetil hemos obtenido un total de 3 NATs, un FAT, el FAT2, ¿bien? Y un ATP. Pregunta, por cada glucosa, ¿cuántos FAT obtenemos? Por cada glucosa que llega al ciclo de Krebs, ¿cuántos FAT reducidos? 2. Profe, ¿cómo? La glucosa se transforma en 2 piruvatos, cada piruvato es un acetil, serían 2 acetil. Y por 2 acetil habría 2 FAT. Bien, 2 FAT, así es. Bien. Entonces, chicos, este es tu tercer cuadrito. Ahí está. Bien. Y hasta aquí
Todo bonito. Ahora tenemos una gran cantidad de tóxicos. Nos hemos quedado con 2 tóxicos de glucólisis, nos hemos quedado con 2 tóxicos, bien por piruvatos, descarboxilación, y nos hemos quedado aquí con el doble, 6 NAT tóxicos más 2 FAT, bien, por lo que viene a ser el ciclo de Krebs. ¿Qué hacemos con todos esos tóxicos? Tenemos que eliminarlos a través de la membrana del propio mitocondria, bien, la llamada quimiosmosis, bien, o la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Y antes de pasar al balance energético, quiero que entiendan el proceso. Pregunta, chicos, ¿se parece a algo que acaban de ver? ¿Les recuerda algo? Fase luminosa, ¿cierto? Y en fase luminosa, ¿con qué trabajamos al inicio? Con la concentración de iones hidrógeno. Aquí también. Concentración de iones hidrógeno dentro de las membranas, las llamadas crestas mitocondriales, y concentración de iones hidrógeno fuera de las membranas. Bien, la matriz mitocondrial. A nivel de la membrana mitocondrial existen una serie de proteínas que van a aprovechar a los señores tóxicos que nosotros les mandemos. Por ejemplo, por aquí tenemos a la NAT reductasa que atrapa a estos NAT reducidos. Por aquí tenemos a la ubiquinona que atrapa a los FAT reducidos, que son los principales. Hemos producido NAT y FAT, pero ojo con la activación. Voy a utilizar el color azul para los activados por el NAT. Bien, cuando llega el NAT reducido y la NAT reductasa lo atrapa, bien, aquí se produce un primer aumento de iones hidrógeno. Este NAT, esta proteína ha sido activada y los iones hidrógeno de afuera ingresan. Nuestro primer aumento. Esta NAT reductasa, gracias a esa activación, activa al citocromo C, el cual produce un segundo aumento. Sigan el conteo de flechas únicamente azules. Y el citocromo C activa el citocromo oxidasa, que gracias a las moléculas de agua también permiten un tercer aumento. Por aquí. Entonces, el NAT me está produciendo 3 zonas en las cuales voy a realizar una diferencia de iones hidrógeno. Bien, 3 veces para adentro y 3 veces disminuye afuera. Bien, pero lo importante es lo que entra. Vamos con el FAT. Utilicemos el color verde. Bien. El FAT activa a la ubiquinona y regresa a su forma pasiva. Bien. Pero la ubiquinona no produce aumento, sino que la ubiquinona activa el citocromo C. Primer aumento y primera disminución. El citocromo C activa el citocromo C oxidasa. Segundo aumento, segunda disminución. Bien. Ya algunos quizás se dieron cuenta. Entonces el FAT permite activar 2 veces la carga hacia adentro y disminuye 2 veces la carga de afuera. Bien. ¿Qué pasa con los iones hidrógeno que están en exceso en la parte interna? Tienen que salir y salen a través de una proteína conocida como la ATP sintetasa o ATP sintasa o ATP-asa. Bien. Hasta aquí, chicos, ¿se ha entendido? El- la cosa no es complicada, es lo mismo que la fase luminosa, es cargar iones hidrógeno adentro. Hasta aquí se entiende. Bien, los NAT reducidos y los FAT reducidos, bien, cada uno ha activado una serie de proteínas. Bien. Ahora, ¿cuál de las dos ha metido más hidrógenos? ¿NAT o FAT? Sí, la proteína es la misma proteína. Está presente en cloroplastos y mitocondrias. ¿Cuál ha metido más iones hidrógeno? NAT. Esa cantidad de iones hidrógeno, cuando salen, producen una cantidad de energía igual a la cantidad de veces que ha sido introducida. ¿Qué quiere decir, profe? Por cada NAT que pasa a través de las crestas mitocondriales, la fosforilación oxidativa, yo voy a producir 3 ATPs. Pregunta, por cada FAT, ¿cuántos ATPs produzco? Siguiendo la lógica. 2. Así de simple. Ahora ya entienden el por qué. Yo sé que muchos en colegios se los han memorizado.
por cada NAT3, por cada FAT2, por cada acetil 12, ¿bien? Pero ya entienden el por qué. El NAT permite 3 ingresos, ¿bien? De lo que vienen a ser iones hidrógeno y los cuales a su vez van a salir a través de la ATP sintetasa, ¿bien? Y eso permite formar ATP, permite fosforilar. Mientras que los FAT únicamente activan a 2 proteínas que van a permitir el ingreso de iones hidrógeno, los cuales también salen a través de la ATPasa y van a fosforilar. Por eso que los NAT equivalen a 3 ATPs, mientras que los FAT equivalen a 2. Y como todo este proceso es dependiente de moléculas de oxígeno, bien, esto también es una fosforilación, pero es una fosforilación, como dice arriba, de tipo oxidativa. Bien, necesita del oxígeno para estar activado. Y listo, chicos, ya tienen todos sus cuadritos para empezar a hacer el balance energético. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte? ¿Queda claro? Profe, ¿por qué en la imagen dice pH? ¿Qué cosa es el pH, chicos? Las lanzaderas es un temita aparte, bien, eso se explica al final. ¿Qué significa pH? El pH es el potencial de hidrógeno. Bien, básicamente es la concentración de iones de hidrógeno dentro o fuera de algo. Y es lo que te estoy marcando aquí, la concentración de iones de hidrógeno. En otras palabras, la alteración de pH. Bien, pero si te lo digo como pH, te mareas. Ahora entiendes que los iones de hidrógeno simplemente son moléculas que los acumulamos dentro de la membrana y luego tienen que salir para que se igualen. Bien. Ok, entonces llegamos al balance energético para una glucosa. Bien, aquí está todo lo que nosotros hemos obtenido en cada una de las partes que hemos visto. Bien, bien chicos, atentos por aquí. Cuando se realiza el proceso de glucólisis, bien, la glucosa se convierte en un piruvato, ahí entra tu primer cuadrito. Vamos a colocarlo más pegadito y yo se los voy a traer por acá. Bien. En tu primer cuadrito, ¿qué obtenemos por cada glucosa que se convierte a piruvatos? 2 ATPs. Bien. Por cada glucosa, por glucólisis, obtenemos 2 piruvatos, 2 por aquí, 2 ATPs y 2 NAT tóxicos. Bien. Estos NAT tóxicos que acaban de ser formados fuera del mitocondrias, ellos van a seguir el sistema de lanzaderas. Ellos no van a hacer quimiósmosis, no están dentro del mitocondrias, ¿bien? Ellos están de manera externa, entonces van de manera externa al sistema de lanzaderas. Y en el sistema de lanzaderas va a depender de la vía que puedan utilizar. Esta vía es random, por si acaso. Pueden usar una, pueden usar otra. Pero en las preguntas, bien que te van a colocar, te pueden decir lo siguiente. ¿Queremos el máximo de energía o queremos el mínimo de energía? Si yo quiero el mínimo, utilizo la vía del glicerol 3-fosfato o el G3P, con lo cual por cada NAT, ¿cuántos ATPs me dan? Por cada NAT, ¿cuántos ATPs me da el glicerol 3-fosfato? 2, correcto. Tengan cuidado con la conversión. Bien, aquí están empleando 2 NAT, me va a dar 4. Bien, entonces, esto es para calcular el mínimo. Pero si me piden a mí calcular el máximo, entonces utilizo la vía de malato aspartato. Porque a través de malato aspartato, bien, por cada NAT, si se dan cuenta, ahí por los dos me dieron 6, entonces por cada NAT me van a dar un total de 3 ATPs. Entonces, las lanzaderas únicamente se activan para los NAT que han sido obtenidos bien por glucólisis. El resto, todo lo que ven por aquí, ya es dentro del mitocondrias y esto va a la fosforilación oxidativa. Bien, ok. Entonces, la glucosa, 2 ATPs, 2 NAT, que me pueden producir 4 o 6 ATPs, dependiendo de la lanzadera, y 2 piruvatos. Aquí viene mi segundo cuadrito. Los piruvatos van a ser convertidos en acetil. Y para eso, recuerdo la fórmula, por cada piruvato, bien, me produce un NAT reducido y me produce un acetil. Como son 2 piruvatos, me van a producir 2 acetil, bien, y me van a producir 2 NAT reducidos.
Bien, todavía no hagamos la conversión, continuemos con el proceso. Cada acetil es llevado de la mano por la coenzima A al ciclo del ácido cítrico, o también conocido como el ciclo de Krebs. Y cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs me produce 3 NAT, un FAT y un ATP. Como son 2 acetil los que están ingresando, 2 ATPs por este lado, el doble de NAT, 6 NAT y 2 FAT. Chicos, hasta aquí, ¿todo claro? No quiero que se me pierdan. Hasta ahí, ¿el balance les queda claro o hay algo que no les cuadre? ¿Sus matemáticas van bien? Ok. Entonces, hasta ahí nosotros obtenemos, ¿bien? Lo de las lanzaderas, bien, chicos. El sistema de lanzaderas es un sistema que únicamente trabaja con los NAT que han sido producidos fuera del mitocondria, quiere decir únicamente por glucólisis, ¿bien? Estos NAT llegan al sistema de lanzaderas, por supuesto el mitocondria está activo si no van por fermentación, y por cada NAT, ¿bien? Los NAT pueden elegir una de las dos vías. El glicerol 3-fosfato, que te va a dar por cada NAT únicamente 2 ATPs, o la vía de malato aspartato, ¿bien? Que por cada NAT te va a dar 3 ATPs. Y aquí vienen muchas de las preguntas básicas. Si queremos producir la menor cantidad de energía, ¿cuál es el mínimo de energía? Vas por el glicerol 3P. ¿O cuál es el máximo de energía que se puede obtener? Vas por malato aspartato. Bien, como en este caso son 2 NAT que se producen por glucólisis, ¿bien? Estos 2 NAT por glicerol 3P, 4 ATPs. Estos 2 NAT por malato aspartato, 6 ATPs. Bien, por eso que te colocan aquí ambos. O puede ser 4 o puede ser 6. Bien, ok. Entonces, chicos, hasta aquí nosotros hemos obtenido únicamente ATPs, bien, 4 ATPs, pero nos estamos cargando, bien, de señores tóxicos. Los 2 NAT de arriba ya fueron al sistema de lanzaderas y este sistema ya los convirtió en ATPs, en 4 o 6. Los otros tóxicos, estos NAT reducidos que ya están dentro de mitocondrias y los FAT reducidos, van a tener que ir por fosforilación oxidativa. Y producto de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que se los voy a colocar por aquí, por cada NAT tú vas a obtener 3 ATPs, activas 3 canales de iones de hidrógeno. Por cada FAT obtienes 2 ATPs, únicamente activaste a 2 canales, a los citocromos, y realizas la conversión. 2 NAT, 6 ATPs. 6 NAT por 3, 18 ATPs. 2 FAT por 2, 4 ATPs. Realizas la suma por este lado y puedes obtener 32 ATPs si es que sigues la vía de glicerol 3-fosfato. O puedes obtener 34 ATPs si el sistema de lanzadera sigue la vía de malato aspartato. A estos 32, 34 le sumas los 4 ATPs ganados de manera neta, 2 por glucólisis, 2 por el ciclo de 2-acetil, ¿bien? Y te da finalmente 36 como mínimo, 38 como máximo de ATPs totales. Eso es el balance para una sola molécula de glucosa. ¿Queda claro? ¿Quedan dudas? ¿Alguna partecita que no se haya entendido? ¿Todo bien, chicos? ¿O ya volaron? Les he colocado cuadrito por cuadrito para que se entienda. Las lanzaderas, ¿dónde quedan? Aquí arriba. Las lanzaderas se dan de manera externa, no están dentro, las lanzaderas no hacen esto. ¿Bien? Es un sistema aparte. Por eso, a ver, regresando a la primera imagen, ¿bien? Aquí puedes ver esto. Los piruvatos pueden entrar por aquí, los cuales van a ir al ciclo de ácido cítrico, la cadena transportadora de electrones, pero el NAT, bien, no entra a este lado. El NAT únicamente se queda por aquí, al sistema de lanzaderas. Bien. Entonces, el sistema de lanzaderas solamente ocurre para los NAT producidos, bien, por glucólisis. Así es, a nivel del citosol. Estos NAT están fuera del mitocondrias. Entonces, estos NAT van al sistema de lanzaderas. Los NAT que se producen dentro del mitocondria, o sea, debajo de la línea punteada verde, ellos van a ir a la fosforilación oxidativa. ¿Bien? A las crestas mitocondriales.
¿Ok? Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que no quede claro? Se los voy a colocar incluso con colorcitos para que se entienda a qué parte pertenece en cada etapa. Y ya depende de ustedes estudiarlos. Bien, ahora, ¿se acuerdan que les hice la pregunta sobre los acetil? Adelante, coloca el texto, mientras voy explicando. Que los acetil estaban formados por dos carbonos, ¿cierto? ¿Qué pasa si en lugar de meterme glucosas, me ponen ácidos grasos? Me dan lípidos. Me dicen lo siguiente, tengo un lípido, bien, tengo una cadenita de ácido graso, el cual está formado por 10 carbonos. Tengo un ácido graso de 10 carbonos. Malato y glicerol no es tanto por los órganos, chicos, sino, bueno, a nivel pre, eso únicamente te lo van a colocar en el texto. ¿Bien? Te pueden decir se ha bloqueado tal vía, entonces te queda solamente la otra, o te pueden indicar por el máximo o el mínimo de energía. ¿Bien? Entonces, eso a nivel pre todavía no es cuestionable. ¿Bien? Entonces, atenta por aquí. ¿Qué pasa si en lugar de darme azúcares, me dan ácidos grasos? Los ácidos grasos no hacen glucólisis, eso es para el azúcar. Pero lo que yo voy a hacer automáticamente cuando me den ácidos grasos es formar acetil. Pregunta, con los 10 carbonos, ¿cuántos acetil puedo formar? 5 acetil, correcto. Aquí viene la pregunta. Con 5 acetils, ¿cuántos ATPs puedo formar? ¿Cuánto se forma por un acetil? Veámoslo por aquí. Si el acetil forma 3 NAT, un FAT y un ATP, no hay que convertirlo todo, bien, todo, completamente todo convertido. Esos 3 NAT, ¿cuántos ATP se vuelven, chicos? Estos 3 NAT de acá se vuelven acá, por cada acetil nada más. 9 ATPs. El FAT, ¿cuántos ATPs te dan por un FAT? 2 ATPs. Y el ATP restante que viene a ser 1. Quiere decir que por cada acetil, bien, que finaliza todo el proceso, yo obtengo un total de 12 ATPs. Y estos son preguntas de admisión, ¿bien? En los que te van a colocar de forma para complicarte la vida, te van a colocar ácidos grasos, te van a decir la cantidad de carbonos que tiene, y tú con ellos lo primero que debes hacer es formar acetil. 10 carbonos, he formado 5 moléculas de acetil. Por cada acetil me dan 12 ATPs. Entonces, por este ácido graso que se convierte completamente en ATPs, ¿cuántos obtengo? Si esa cadena de ácidos grasos las convierto completamente en energía, ¿cuántos ATPs formaría? 60. Profe, ¿cómo? No entiendo. Repito, el ácido graso no hace glucólisis. Vas a trabajar de la línea punteada hacia abajo. No hace descarboxilación, no produce estos NAT ni los de acá. Bien, estos tampoco los produce, sino que directamente ciclo de Krebs. Te dieron 10 carbonos, formo 5 moléculas de acetil, porque el acetil tiene 2 carbonos cada una. Cada acetil que complete el ciclo de Krebs me convierte en 3 NAT, un FAT o un ATP. Pero estos NAT y estos FAT, bien por fosforilación oxidativa, me van a producir 9 ATPs y 2 ATPs. En otras palabras, por cada acetil que es convertido completamente en ATPs, yo obtengo un total de 12. Si aquí tengo 5 acetils, el total va a ser 60. Profe, ¿qué pasa si en lugar de colocarme un ácido graso de 10 carbonos, me colocan un ácido graso de 9 carbonos? ¿Cuántos acetil puedo formar con 9 carbonos? 4 y medio. Ese medio no cuenta. Simplemente formas 4 y te queda un carbono que no es utilizado. Y con esos 4 acetil, ¿cuántos ATPs puedo producir? 48 ATPs.
Bien, entonces chicos, de esa manera se trabajan cuando te den ácidos grasos. La cantidad de carbonos que vas a tener en toda la cadenita lo conviertes directamente en acetil. Bien, bien. ¿Dudas, consultas? ¿Queda claro esta parte, chicos? Bien, la parte final es únicamente matemáticas, por eso se llama balance. ¿Todo claro? Bien, bien, entonces ya vamos con la última parte. Ya nos quedan unos 13 minutos y tiene que ver ya con la respiración más en macro. Bien, dejamos a las células ahí y vamos con el intercambio de gases en plantas y animales. Recordar, como vieron la semana anterior, que a nivel de tejidos, las plantas permiten el intercambio de gases a nivel de los estomas. Bien, los estomas son estas estructuras que están formadas por las llamadas células oclusivas o células guardianes y que presentan un poro que se conoce como el poro del estoma o el ostiolo. A través de los poros se realiza el intercambio. Por ejemplo, ¿qué gases salen de la planta? ¿Qué gases libera la planta? Oxígeno de la fase luminosa. ¿Qué más? CO2, producto de los mitocondrias. Las plantas también respiran. ¿Qué más? ¿Qué otro gas sale a través de los estomas? Agua en vapor, correcto. Vapor de agua. Bien, eso no se olviden. No es agua, agua. Es forma de vapor. ¿Qué gases entran a través de los estomas? CO2 para el ciclo de Calvin. ¿Qué más? ¿Qué gas necesitas para activar las mitocondrias de la planta? Oxígeno. Profe, ¿las plantas también respiran oxígeno? Sí, te repito. En las noches, las plantas, al no tener la fase luminosa, bien, la única forma que les queda para producir ATP es a través de sus mitocondrias. Y para eso las plantas respiran, capturan oxígeno durante la noche, bien. Por eso que no es recomendable que si tu cuarto es pequeño o está muy cerrado, bien, tengas plantas al momento que te vas a dormir, ya que en las noches van a liberar CO2 y van a competir contigo por oxígeno. En los organismos, bien, en los animales, de manera general, el intercambio de lo que viene a ser gases se va a dar siempre y cuando estos se encuentren disueltos en líquido, disueltos en agua. Los gases no pueden ingresar a las células de manera gaseosa, bien bajo la forma de burbujas. Por eso que todos estos organismos han desarrollado formas en las cuales las membranas se mantengan húmedas. Por ejemplo, a nivel de los insectos, vamos a encontrar unos pequeños orificios en la zona abdominal conocidos como estigmas, los cuales se conectan con un sistema de tráqueas, y un sistema de tubitos que se van haciendo cada vez más delgados, pero estas tráqueas bien van a mantenerse siempre húmedas para poder realizar el intercambio gaseoso. Profe, yo he visto que, por ejemplo, cuando colocan un escorpión, bien que es un artrópodo, y este lo colocan en Coca-Cola, el escorpión se muere. ¿Es por la Coca-Cola en sí? No. La Coca-Cola es una sustancia carbonatada, bien es CO2 que está ahí presente, gas de CO2. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de los escorpiones, los arácnidos, ellos presentan los estigmas, bien que están conectados con unos pulmones en forma de libro, en la parte inferior del abdomen. Al momento que lo han colocado por abajo, ya han liberado la Coca-Cola, también puede haber sido Pepsi o simplemente agua con gas. Estas burbujas convierten todo el ambiente en CO2 puro, con lo cual el organismo, a pesar de que el CO2 puede estar disuelto de manera líquida, no puede obtener oxígeno. Mueren ahogados, en otras palabras, y no tanto por los efectos de la gaseosa en sí. Bien, para que se acuerden. En el caso, por ejemplo, de los helmintos, los anélidos, si ustedes han tenido estos gusanos en sus jardines, habrán visto que cuando riegan las plantitas, las macetas, estos gusanos se acumulan ahí en los charquitos de agua, salen. ¿Por qué? Porque presentan respiración cutánea y cuando se encuentran estas pozas húmedas es donde mejor pueden realizar el intercambio de gases, ya que el agua, bueno, pero ya que el oxígeno y el CO2, bien, se disuelven tranquilamente en esta capa de agua y por eso pueden realizar el intercambio gaseoso. Bien, también cuando veamos, bueno, cuando vean sistema sanguíneo con su profesora, van a notar que los vasos conductores a nivel de los gusanos, bien de los anélidos, son vasos muy superficiales, bien toda la parte dorsal, o muy ventrales, para que puedan realizar este intercambio gaseoso.
En el caso de los organismos que están sumergidos en agua, tales como por ejemplo los anfibios en sus primeras etapas o los peces, ellos presentan una respiración por branquias, ¿bien? En el caso de los anfibios, branquias externas, en los cuales las membranas, bien, parece como si fuese una respiración cutánea, profe, se parece al de los gusanos. Tiene el mismo principio y nosotros también, por si acaso, ¿bien? Entonces, la sangre circula de manera casi superficial, rodeado por una pequeña membrana. Esta membrana se mantiene en una sustancia líquida. Ahí se disuelven los gases y permiten el intercambio. En el caso de los peces ocurre lo mismo. Los peces abren la boca, tragan un poco de agua y lo envían a través de las branquias. ¿Han visto toda esa escama enorme? Se llama opérculo. Cuando lo levantan, ahí están hileras de branquias y bastante rojitas, ¿bien? Que indican que el organismo recién ha muerto. Ya cuando está completamente oscuro es porque ya lleva tiempo. Entonces ahí fluye el agua con los gases disueltos y permite el intercambio a nivel de membrana, como si fuese una respiración cutánea, ¿bien? El mismo principio y también aplica en nosotros. Perdón. Cuando nosotros realizamos el proceso de respiración, bien, ingresa el aire, profe, pero ingresa bajo la forma de gas. Sí, ingresa el aire por las vías nasales, bien pasa a la cavidad de atrás que se conoce como faringe. Bien, la faringe se conecta con dos vías, la laringe y el esófago. Profe, ¿el aire puede pasar por el esófago o el estómago? Sí, puede pasar. Lo que no puede pasar es el alimento, y eso te lo van a explicar en sistema digestivo. Pero de forma normal, el aire pasa por la laringe, donde están las cuerdas vocales, pasa por la tráquea, bien, llega a los bronquios, estos se subdividen en los bronquiolos, y estos bronquiolos se introducen en cada uno de los pulmones, llegando finalmente a los alveolos. Para que el aire pueda realizar el intercambio gaseoso a nivel del alveolo, esta membrana que rodea el alveolo tiene que permanecer húmedo. Si no, no puedes respirar tranquilamente. Y frente a eso han surgido diversas enfermedades, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. ¿Qué ocurre ahí? Se empiezan a producir fibras que van recubriendo las membranas y que impiden el intercambio correcto de gases. O también, por ejemplo, tenemos el caso del coronavirus. Bien, este virus, ¿por qué las personas no han podido respirar? Profe, ¿por qué los niveles de oxígeno disminuyen? No es que tus alveolos estén reventando como si fuese una tuberculosis, sino porque la membrana que los recubre está siendo destruida. Y al no estar presente esta membrana, al que encontrase una membrana más seca, los gases no pueden intercambiarse correctamente. Bien, entonces se dan cuenta, es el mismo principio. Se tiene que mantener una superficie húmeda donde los gases se disuelvan y recién ahí realizar el intercambio gaseoso. Bien. Ahora, cuando los glóbulos rojos circulan a través de sangre, pregunta, ¿qué les gusta más al glóbulo rojo? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Qué es lo que más les gusta? Piensen un poquito. ¿Les gusta más el oxígeno o les gusta más el CO2? ¿A qué son más afines? CO2, oxígeno, CO2, CO2. Les gusta el CO2. A los glóbulos rojos les encanta el CO2. Profe, ¿cómo sé? Si les gustara el oxígeno, cuando van circulando en sangre, no lo soltarían. Al glóbulo rojo le encanta el CO2 y te deja el oxígeno porque, en fin, le sobra y necesita espacio. Entonces, cuando van circulando en torrente sanguíneo, van capturando todo el CO2 que puedan de las células, pero no es suficiente y el CO2 también tiene que viajar en el propio líquido sanguíneo. Entonces, el transporte del CO2 se puede dar en la hemoglobina, bien, dentro del glóbulo rojo, bajo la forma de carbamino hemoglobina o también disuelto en sangre en este líquido en el plasma bajo la fórmula de Young bicarbonato. Y aquí viene la cosa. Cuando el CO2 se disuelve bajo la forma de Young bicarbonato, pasa por carbonato y todo eso, libera iones hidrógeno. Pregunta, chicos, ¿cómo se llama la concentración de iones hidrógeno? Se los he mencionado hace poquito. Sí, 950, correcto. pH, el potencial de hidrógeno. Si tenemos gran cantidad de iones hidrógeno, ¿el pH es ácido o básico? Una gran cantidad de iones hidrógeno concentrados. ¿Ácido o básico? Ácido, porque el pH es una inversa, 1 sobre el logaritmo. Y eso ocurre a nivel sanguíneo. Cuando el CO2 se empieza a acumular, el pH sanguíneo disminuye y nuestro bulbo raquídeo lo detecta y envía automáticamente una señal a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso. El bicarbonato, cuando llega a nivel de los alveolos, bien, es liberado porque el oxígeno al glóbulo rojo no le gusta el bicarbonato, le gusta el CO2, bien,
y aquí recién se convierte otra vez en CO2 y sale del cuerpo. Y el pH se restablece. Nuestro bulbo raquídeo es el encargado de controlar ese sistema respiratorio. Por eso que también nosotros aprendemos a ignorarlo. Cuando tienes un concurso de aguantar la respiración, no estás pensando en ver si te falta aire, simplemente estás pensando en otra cosa que distraiga esa señal que envía el bulbo raquídeo. O por ejemplo, cuando no estás haciendo o estás haciendo algunas cosas de manera normal, tú no piensas en respirar, porque el bulbo raquídeo se encarga de eso de manera automática, que tú inhales y exhales. Bien, pero en algunos casos se te desactiva el automático y ya de forma consciente tienes que respirar para no ahogarte. Bien, entonces chicos, recordar eso, a través de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo como carbamina hemoglobina, disuelta en sangre como ion bicarbonato. Y gracias a esto es que se producen iones hidrógeno, que la sangre se vuelve ácida y eso te da la sensación de ahogo. Bien, una quemazón en los pulmones. Ya para finalizar, chicos, recordar cómo trabaja nuestro sistema pulmonar. Bien, cuando el diafragma se contrae, aquí hay una serie de músculos, bien, los cuales se contraen. ¿Qué van a hacer? El diafragma baja y eso permite que los pulmones se hinchen. Bien, entonces tú inspiras. Ahí está la inhalación, cuando el diafragma desciende. Pero cuando el diafragma se relaja, o sea, los músculos se sueltan, regresa a la forma, esto genera la presión y tú puedes liberar el aire. Bien. Para que ocurra el intercambio gaseoso también tiene que haber una diferencia en cuanto a las concentraciones. Y vamos primero con el CO2. El CO2 dentro de tu cuerpo, bien, que está representado por la parte derecha, el CO2 es bastante alto. Tú gastas oxígeno y produces CO2, pero de manera externa es bajo, por lo que el gas sale sin ningún problema. Pero el oxígeno es al revés. El oxígeno de manera interna, se para agotando, es mínimo, pero de manera externa es alto. Por eso que no tienes problema para que ingrese. Pero cuando tú te encuentras en un incendio, los niveles de CO2 aumentan a tal punto que se igualan y por más que intentes respirar, el CO2 no sale. Bien, al contrario, si el CO2 afuera es mucho mayor, cada que respiras ingresa a tu cuerpo y te empieza a doler como que te empieza a quemar por la acidez presente. Con el oxígeno igual, cuando estamos a cierta altura, por más aire que intentamos capturar, la concentración es tan baja, es tan leve, que ya no se puede intercambiar. Por eso es que los alpinistas llevan sus máscaras de oxígeno, bien sus tanques de oxígeno, para mantenerse bien con los niveles adecuados. Último caso, chicos, ya como, bueno, algo como un dato curioso, cuando se produce el hipo, cuando los pulmones y el diafragma no están trabajando de manera regular, cuando el pulmón mantiene una cierta cantidad de aire y el diafragma como que está generando presión, ahí generas ese pequeño golpecito, ¿bien? El llamado hipo. Y por eso que se te pasa cuando tú aguantas la respiración, como que los pulmones y el diafragma tratan de otra vez igualarse para que nuevamente, bueno, respiren de manera coordinada. ¿Bien? Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por la atención prestada. Les dejo lo que viene a ser en pantalla las claves correspondientes a esta semana. De igual manera se los copio en la barra de chat. Hacen un bonito fin de semana, protéjanse del corona, protéjanse de la viruela del mono. Ya conmigo quizás sea hasta otra oportunidad. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que cuentan con una plataforma multichat. Suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos ya en otra oportunidad. Chao, chao. Ah, antes que me olvide, tengo que tomar un screen. Bien.